El título del mensaje de hoy es Apertura al cambio. Jesús, en el Sermón del Monte, entre otras cosas, hizo una distinción entre el cristiano cómodo y el discípulo comprometido. Las discípulas también comprometidas. Jesús destacó la importancia de una apertura al cambio. La apertura al cambio implica estar dispuestos a permitir el obrar y la llenura del Espíritu Santo sobre cada una de nuestras vidas. La apertura al cambio implica estar abiertos a que Dios haga cosas de las que aún puede llegar a sorprendernos. Además implica estar dispuestos a vivir con el costo que representa ser un discípulo, que representa ser una discípula comprometidos con Él. La apertura al cambio implica estar dispuestos a ser nosotros mismos agentes de cambio de la mano de Dios. Es estar dispuestos a pagar el precio del esfuerzo, del desprecio que algunas veces recibimos, el precio del menosprecio que en ocasiones tenemos que sufrir. Jesús en el Sermón del Monte planteó el dilema ético de seguirle, por el cambio de conducta que representa adoptar una conducta distinta y distintiva. La ética cristiana se diferencia de las otras éticas. La ética, como sabemos, trata sobre la conducta. Y la conducta del cristiano es característica, una conducta muy particular. Una conducta que nosotros encontramos reflejada en las enseñanzas que Dios nos ha dejado a través de la Biblia, de los distintos libros. Seguramente, para estar abiertos al cambio, habrá que ser sensibles a la voz de Dios. Para que estos cambios puedan producirse, tenemos que estar atentos a sus indicaciones, tenemos que estar atentos a sus enseñanzas, para ser obedientes y ajustar nuestras vidas en aquello que sea necesario. Dios asegura que vamos a ser fortalecidos por el poder de su fuerza. Esta es promesa de Dios. Dios promete renovar nuestras fuerzas. Él dice que va a renovar nuestras fuerzas como las águilas. Y esto no depende de la edad. Porque también dice allí Isaías que en ocasiones los jóvenes flaquean y caen. Mas los que esperan en Dios vamos a encontrar renovadas nuestras fuerzas. Dios asegura que vamos a ser fortalecidos por Él a través de su Espíritu para trabajar sobre nuestras debilidades, para trabajar sobre nuestra nostalgia, sobre los posibles caprichos que aún pueda haber en nuestras vidas. Dios asegura que va a fortalecernos para superar la ansiedad, la angustia. Él va a ayudarnos a trabajar con nuestros bajos deseos para superarlos. Dios tiene el poder suficiente para vencer el orgullo, la soberbia, las pasiones que en ocasiones, por lo general, alejan de Dios. ¿A qué le da más importancia? ¿A su zona de confort? ¿A aquello en lo cual se siente cómodo? ¿O le da más importancia a la apertura, al cambio que Dios quiere producir? Es cierto que los cambios duelen, o hay cosas que tienen que modificarse en nuestras vidas. La apertura al cambio, en primer lugar, implica no ser uno del montón, no ser una del montón. Ser uno más, como Pedro, cuando creyó que podía ser apto para afrontar las situaciones difíciles que venían. Pedro creyó que él tenía la fuerza para poder
soportar las presiones que iban a venir detrás de la muerte de su maestro. Pedro se la creyó en algún momento y sin embargo llegó a negar a Jesús. Jesús en Lucas 22, 31 al 34, Lucas 22, 31 al 34, le advirtió a Pedro: Simón, este era el nombre con el cual había conocido a Pedro, Simón, he aquí Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Y Pedro, Simón, le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Pedro con toda convicción le contesta. Él se apoyaba en su propia fortaleza. Más adelante, en Mateo 26, 33, la respuesta de Pedro es: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Pedro se había posicionado en su zona de confort. Él se la creía. Él se creía fuerte para afrontar cualquier tipo de situación. Él confiaba en su autosuficiencia. Sin embargo, Jesús le estaba advirtiendo que iba a ser probado. Y Pedro respondía como alguien superado: a mí me venís con esto. Él pensaba que a él no le iba a pasar eso, porque su confianza estaba depositada en sí mismo. El Señor aclaró en su advertencia que la fe de Pedro se iba a debilitar. La fe de Pedro iba a flaquear. Por lo cual, en Lucas 22:32 le dijo: he rogado por ti, que tu fe no falte. Jesús intercedía y oraba por él. Pero Pedro no prestó atención a las advertencias de Jesús. Él continuaba en su postura de que los demás eran débiles, pero él no lo era. No tomó en serio la palabra de Dios. Pedro pensaba que era inmune. Y probablemente le hayan ofendido las palabras de Jesús, que obviamente se había confundido de discípulo. Porque él no era así. Él no iba a tener ese comportamiento. Eso era lo que él pensaba antes que llegase ese momento de prueba, que lo iba a llevar a negar a su maestro. Muchas veces, por comodidad, por orgullo, algunas personas se posicionan en su zona de confort, allí donde se sienten cómodas, en su zona de seguridad, y creen que son inmunes al fracaso, y creen que son inmunes a la debilidad espiritual. Y de esto tenemos que cuidarnos. Una cosa es no tener confianza en Dios, y la otra cosa es ser conscientes de nuestras limitaciones. Dios tiene poder para sostenernos, pero en nosotros hay debilidades, por lo cual tenemos que estar permanentemente tomados de su mano para que su poder se perfeccione en nuestra debilidad. Esa tendencia a independizarse de Jesús, de sus enseñanzas, de sus consejos y de sus advertencias, le trajo a Pedro muchos trastornos y se los sigue trayendo a todos aquellos que confían en sí mismos. Y Dios nos advierte: el que cree estar firme, cuide que no caiga. Pedro negó al Señor al mejor estilo de una persona débil en los caminos de Dios. No solo eso, cuando caminó sobre las aguas, mientras mantuvo su mirada puesta en Jesús, pudo estabilizarse. Cuando dejó de mirar a Jesús para prestar atención al fuerte viento, se hundió.
¿Y cuántas veces las pruebas quieren distraernos la atención de la relación con Dios? ¿Cuántas veces en medio de las pruebas está la tentación de arreglárnoslas solos, de acuerdo a nuestras fuerzas? Sin embargo, el desafío es mantener la mirada puesta en Jesús. En Mateo 14, 29 al 30, Mateo 14, 29 al 30 dice: andaba Pedro sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: sálvame, Señor, Señor, sálvame. El error de él fue dejar de mirar a su maestro y prestar atención a los problemas. Por otro lado, quienes se posicionan en su zona de confort no le dan importancia a las personas que le rodean y aman de acuerdo a cómo los aman. Y nosotros no podemos amar de acuerdo a cómo nos aman. No es una buena práctica amar de esa manera. Jesús, con relación a esto, dijo: han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que le persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Porque si aman a los que le aman, ¿qué recompensa tendrán? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? El gran desafío es amar a nuestro prójimo como nosotros mismos, y siempre teniendo claro a Dios por sobre todas las cosas. Y amar con inteligencia, con sabiduría, porque el amor es mucho más que un sentimiento. Muchos confunden el amor con pasión. El amor es la capacidad de darse al otro. Jesús fue un ejemplo de esto. Pero solo gozan del beneficio de ser llamados hijos de Dios aquellos que le dan el señorío a Cristo. Cristo nos ama, pero es necesario que nosotros también le amemos, dándole el señorío, para que ese amor pueda actuar a pleno sobre nuestras vidas. Por otro lado, la apertura al cambio, en segundo lugar, implica ser un discípulo comprometido. Ser una discípula comprometida. Discípulo tiene que ver con disciplina. No es cualquier manera en la que nos relacionamos con Dios. No es a mi manera, es a la manera de Dios. Y a diferencia de esa canción titulada A mi manera, los cristianos entendemos que hay que amar a la manera de Dios. Porque en esa canción hay una expresión muy madura. Esta persona canta diciendo que no se arrepiente de nada. Y una persona que no se arrepiente de nada no va a cambiar nunca. El arrepentimiento implica cambio. Y en la vida hacen falta cambios para adoptar una conducta adecuada, una conducta correcta que favorezca la relación con el prójimo. Una persona madura está dispuesta a cambiar, a arrepentirse si es necesario. Jesús destacó ciertas características de aquellos que habrían de ser sus discípulos. En Lucas 9:23 expresó y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. A la luz del texto leído, podemos destacar 3 acciones que todo discípulo, toda discípula de Cristo debe realizar.
Por un lado es necesario negarse a sí mismo, es decir, permitir que el primer lugar en su vida lo ocupe Cristo, no sus deseos egoístas. Que nos quede claro, negarse a sí mismo no es despreciarse. Negarse a sí mismo, en este contexto, implica negarse a estar en el primer lugar antes que Cristo. Esa es la idea. Porque Dios quiere que desarrollemos nuestra autoestima. De hecho, Él dice que amemos al prójimo como a quién, como a nosotros mismos. Dios espera que desarrollemos un amor maduro hacia nuestra propia persona. Siempre Él en primer lugar. Por otro lado, es importante tomar la cruz cada día, lo cual implica ver al mundo como Cristo lo vio y dar a conocer la nueva oportunidad que Dios brinda para reconciliarnos con Dios. Eso es tomar la cruz. Mi cruz no es un problema que tengo. Mi cruz no es una persona que me complica la vida. La cruz que nosotros llevamos es la cruz de Cristo en estos términos: dar a conocer a aquel que la llevó, para que las personas lo conozcan y se relacionen con Dios a partir de la certeza de que Cristo también murió por todo aquel que en Él cree. Llevar la cruz implica entonces mostrar al mundo a Cristo, dar a conocer la nueva oportunidad que hay en Él. El único sacrificio válido fue el de Cristo en la cruz, el cual debe ser aceptado por medio de la fe, sometiéndonos a la soberanía de Cristo. Y además, de acuerdo al texto leído, es necesario seguir a Jesús. Hoy que vivimos en el mundo de los medios masivos, de las redes sociales, donde la gente es seguidora de gente, el gran desafío es seguir a Cristo, el modelo a seguir, el modelo por excelencia. Dios nos ayude a aceptar el gran desafío de hacer a un lado aquellas cosas que son un estorbo para seguirlo, poniendo las manos firmes en el arado y no mirando hacia atrás. Este seguir a Cristo debe ser un acto voluntario. Dios no obliga a nadie. Cada uno de nosotros decide seguirlo. Implica aceptar tanto privilegios como responsabilidades en calidad de hijos e hijas de Dios. Asimismo, Jesús destacó las características del camino que han de transitar sus seguidores. Fíjense, él en Mateo 7, 13 al 14 dijo, Mateo 7, 13 al 14, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El mundo nos ofrece un camino supuestamente ancho, un camino, ¿no es cierto?, donde hay muchas persimilidades, muchas cosas que se permiten, que no honran a Dios y que de hecho muchas veces perjudican clara y definidamente a las personas. El camino estrecho que nos ofrece Dios es un camino más claro, más definido, por el cual tenemos el desafío de transitar. El discípulo, la discípula, el seguidor de Cristo ha de trascender a las circunstancias, de vivir más allá de estas, avanzando, puestos los ojos en Jesús, permitiendo los cambios. Pablo en Romanos 12:2 dijo, no se conformen a este siglo,
sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que puedan comprender cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque en ti es posible experimentar cambios profundos. Gracias, Padre, por esta apertura al cambio que pones en nuestros corazones, por la oportunidad que nos das de reconciliarnos contigo y vivir de acuerdo a tus enseñanzas. Te alabamos por todo esto. En Cristo Jesús oramos. Amén.